Bueno, ahorita voy a compartir toda la pantalla completa porque es más fácil ir trabajando así que ir cambiando de ventanas. Entonces, bueno, déjenme abrir mi hueca y ahorita activo la grabación. No estamos como el de la New lo que dijo para que lo ves. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo usamos en Weka la parte de lo que es reglas de asociación y patrones secuenciales. Entonces, bueno, voy a activar la grabación, la petición de su compañero para que pues quede toda esta parte y puedan acceder a ella posteriormente para ir haciendo su práctica. Entonces, recuerden que estamos trabajando en la parte del Explorer, es la herramienta que ahorita estamos utilizando para poder realizar las diferentes formas o utilizar las diferentes técnicas de lo que es la minería de datos. Entonces, nuestro primer paso, abrir el archivo que vamos a utilizar para realizar, en este caso, lo que son la búsqueda de reglas de asociación y la búsqueda de patrones secuenciales. Entonces, vamos a buscar el archivo que vamos a utilizar. Entonces, ahí en nuestra carpeta que ya tenemos con las diferentes bases de datos, vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, en este caso voy a abrir la base de datos de Contact Lenses. Recuerden que para poder hacer la búsqueda de reglas de asociación, nosotros necesitamos que todos los atributos sean nominales. Si nuestra base de datos tiene atributos numéricos, no va a poder generar esas reglas de asociación. Entonces, bueno, ahí en la práctica hay una en específico, que es la se llama Soybean, es la que van a utilizar ustedes para realizar la práctica, es una específica porque esa ya verifiqué que son datos nominales y entonces para que no tengan que estar buscando en la lista de las bases de datos, pues ya definí para que se utilice esa base en particular. Ahorita en el ejemplo voy a usar la de Contact Lenses para ver el procedimiento. Entonces, ya que seleccioné mi base de datos, me voy a ir a la pestaña de Associate. Entonces, bueno, hasta ahí, no sé si lo están siguiendo, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, si en alguna parte nos atoramos, igual me pueden ir diciendo para que pues nos regresemos a analizarlo. Entonces, tengo que elegir el método que voy a utilizar para hacer la búsqueda de las reglas. Para la parte de reglas de asociación, tenemos lo que es el a priori, tenemos el filter associator, que trabaja con otra, bueno, parte de su estructura es un método de asociación y aparte un filtro. Entonces, puedo en ese mismo de filter associator volver a usar a priori o utilizar cualquiera de los demás métodos que tenemos. Tenemos también lo que es el predictive a priori. Tenemos que se llama SPMF Grouper. Y para la parte de, bueno, también, por ejemplo, que se llama Hotspot, lo que hace es como aprender
el conjunto de reglas. Y eso tomando en cuenta una variable de interés. Entonces va a buscar reglas, pero, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles serían las reglas para cierta clase, entonces busco solo las reglas asociadas a esa clase. Eso es lo que hace Hotspot. O sea, también busca reglas de asociación, pero para un valor específico de alguna variable. Generalmente, pues la clase con la que estamos trabajando. Y tenemos también algunos métodos para lo que es patrones secuenciales, que es el de patrones secuenciales generalizados y el tertius. Estos nos permiten obtener estos patrones que se repiten con cierta frecuencia dentro de nuestros conjuntos de datos. Veíamos que estos patrones son diferentes a formar nuestras reglas de asociación, aunque parte de la estrategia es un poco similar. Se basan en esta idea de a priori, que nos dice que un conjunto no va a ser frecuente si alguno de sus subconjuntos no fueron frecuentes. En el caso de lo que son los patrones secuenciales, estamos hablando de secuencias, y entonces una secuencia no va a ser frecuente si alguna de sus subsecuencias no era frecuente. Y entonces podemos como eliminar esas secuencias porque no tiene sentido analizarlas si no cumplen la propiedad a priori. Y entonces, bueno, tengo varias formas o varios algoritmos que puedo utilizar. Entonces, vamos a empezar con a priori. Si yo quiero ver cuáles son los parámetros que tiene asociados, le voy a dar clic sobre la barra donde aparece el nombre y me va a aparecer aquí pues la lista de parámetros o de valores que va utilizando para realizar el método. ¿Cuáles son como de interés para nosotros? Tenemos, por ejemplo, el tipo de métrica que está utilizando, que en este caso está seleccionada la confianza. Nosotros lo vimos en teoría midiendo la confianza, pero hay otros valores que podemos medir, el lift, el leverage, el conviction. Generalmente nos fijamos en la confianza de la regla para pues cumplir con lo que se establece en esa regla. Tenemos el valor del mínimo, de la mínima frecuencia, o el valor del soporte, el mínimo soporte para construir esas reglas. También tenemos cuántas reglas quiero que se visualicen. Por ejemplo, aquí están seleccionadas 10, pero podemos tener más reglas. A lo mejor me interesa quedarme con las 20 mejores. Puedo aquí modificar este parámetro. Ahorita lo voy a correr así sin modificar parámetros para ver cómo funciona. Entonces simplemente le doy OK y solo debo darle Start. Entonces al darle Start, pues me va a generar las reglas de asociación. ¿Qué información es la que me está mostrando? Tengo el método que estoy utilizando con sus respectivos parámetros, la relación, en este caso se llama contact lenses, el número de instancias, el número de atributos, cuáles son esos atributos, y luego viene la información ya obtenida por el método de a priori. Entonces, en este caso, el soporte mínimo es de 0.2, el valor de confianza para las reglas es de 0.9, y este es el número de ciclos que realizó. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con este método de a priori, lo que vamos haciendo es construir los conjuntos que les llamamos large item sets, pero empezamos con los de tamaño 1. Para cada uno de esos conjuntos, evaluamos su valor de confianza
y después seleccionamos, nos quedamos solo con los que rebasen el mínimo, perdón, encontramos el valor de su soporte, que es la frecuencia con la que aparece, y luego evaluamos para ver aquellos que cumplan con el soporte mínimo, son los que nos quedamos. Los demás los eliminamos. Ya que tenemos esos conjuntos, generamos las reglas midiendo que su valor de confianza rebase, en este caso, 0.9. Y luego generamos los conjuntos de tamaño 2 y realizamos el mismo proceso. Después tamaño 3, hasta que ya no pueda generar más conjuntos de los large item sets. En este caso tengo estas 10 reglas. Por ejemplo, esta que me dice que si esta variable toma el valor reduce, entonces la clase, esta contact lenses es la clase, es no. Es decir, no necesita lentes de contacto. Me da el valor de la confianza, el valor de lift, de left y de com. Son los diferentes parámetros que yo puedo medir. Ahorita nos estamos fijando en la confianza de la regla, es el que estamos utilizando para saber cuáles son las mejores reglas que se están obteniendo. Por ejemplo, nuestra segunda regla dice que si esta variable tiene el valor de miope y esta variable tiene el valor reduce, entonces tampoco requiere lentes de contacto. Tenemos otro tipo de reglas, por ejemplo, si el tipo de lentes de contacto es suave, entonces no hay astigmatismo. Tenemos también, por ejemplo, que si esta variable, Tear Pro Rate, es normal y el tipo de lentes de contacto es suave, entonces tampoco hay astigmatismo. ¿Cómo se construyeron estas reglas? Con la forma en como veíamos que funciona a priori. Primero encontrar los large item set y luego a partir de ellos construir las reglas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No hay dudas? Profesor. Ok, entonces, tenemos otros métodos. Tenemos, por ejemplo, un a priori predictivo. Estas son ya como variantes, son como mejoras para a priori, donde, bueno, la idea es generando la generación de las reglas. Tiene menos parámetros y aquí pues le voy a modificar el número de reglas. Tiene definido 100, le voy a decir que solo me dé las 10 mejores. Entonces, al darle OK, ya puedo darle Start y ya me generó las reglas. Entonces, igual estoy trabajando sobre la misma base de datos y aquí están las reglas que me está generando este método predictivo. Aquí lo que mide es el valor de la precisión de la regla. Y bueno, las reglas obviamente van a variar porque estoy trabajando con otro método, entonces puede ser que no obtenga como las mejores reglas, las mismas que obtenía con a priori. Y aquí no estamos midiendo lo que es la confianza, sino la precisión de esa regla. Aquí cuando tenemos la parte de los parámetros, aquí podemos ver un poquito más de información acerca de cómo funciona ese método.
y cuál es la idea de encontrar a través de estos métodos las reglas o lo que estamos buscando. También mencionaba que tenemos este SPF Gropper. Bueno, perdón, este SFT MF Gropper es para obtener patrones secuenciales. Este no es de reglas de asociación. Por eso la información que me están mostrando aquí es diferente. Aquí lo que está obteniendo son patrones secuenciales. Ahorita mencionamos cómo funciona. Teníamos el hotspot como otra de las técnicas. Y por ejemplo aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la información me la va a mostrar, pero más como un árbol. No me la va a mostrar como las reglas que veíamos en a priori, de la forma if then, sino más bien como una estructura de árbol donde, por ejemplo, aquí decíamos que el análisis lo está haciendo sobre algún valor en particular. Entonces, si analizamos el valor de los lentes de contacto como suaves, que es uno de las clases que tenemos, entonces nos va mostrando todas las variables que fue analizando para ir obteniendo las diferentes reglas que se tienen a partir de este valor. Entonces, que no haya astigmatismo, que esta variable tenga valor normal, que esta otra sea hipermetropía y que la edad sea joven. Otra regla sería para el valor de suave, que no haya astigmatismo y que esta variable sea hipermetropía. O la otra opción es irnos a esta variable, que si es normal, entonces tenemos que verificar esta otra variable, si es hipermetropía, y luego la edad, si es joven. Y entonces aquí la información nos la va a dar en estructura de árbol en lugar de las reglas como formas de implicación. Y bueno, también la forma en cómo va obteniendo esas reglas puede variar un poco dependiendo la técnica que estamos usando, aunque la mayoría son modificaciones sobre a priori. A priori es como la base principal de este tipo de estrategias. En el caso de Tertius, también nos genera reglas de asociación y aquí nos va obteniendo pues, las diferentes reglas que podemos tener, ¿no? Referentes a nuestra base de datos, que en este caso tiene 24 instancias y 5 atributos, pero por ejemplo aquí nos dice que consideró 1566 hipótesis y fueron exploradas 680. Y de esas 17 son las mejores reglas, son las que obtienen mejor valor de, bueno, aquí que está midiendo, cuál es el parámetro que está utilizando. Vamos a checar aquí, lo que nos dice es que bueno, hay un umbral para la frecuencia, pero básicamente lo que está analizando es como la proporción entre las instancias de las reglas y para saber, bueno, cuántos
de los ejemplos se satisfacen esa regla y con eso está evaluando, obteniendo este valor para saber cuál es la mejor regla de las que se obtuvieron dentro de esa búsqueda de las reglas de asociación. Sí, entonces, bueno, aquí lo único es que son diferentes técnicas, pero lo que estamos obteniendo es similar. Son reglas de asociación. ¿Alguna duda de estos métodos? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Bueno, es que estoy siguiendo aquí los pasos con mi hueca, Ok. pero en las partes de las técnicas ve que aparecen varias. A mí solo Sí. me aparecen dos, que es la priori y la filtered. Ya no me aparecen más. Ok. Lo que sucede es que no las tienes instaladas. Necesitas instalarlas. Ok. En ¿Están? esta, Ajá, ¿sí? sí. ¿Sí No, te digo acuerdas que... cómo instalarlas? ¿Mande? ¿Te acuerdas cómo instalarlas? Y no, la verdad es que no. Ok. En esta ventana principal Ok. tenemos la pestaña de Tools. Y luego tenemos el Package Manager. Ok. Bueno, a veces tarda un poquito en abrir, pero por ejemplo ahí ya la tengo abierta. Y aquí vienen paquetes que podemos instalar. Entonces, en mi caso ya no me aparecen aquí porque ya las instalé. Sí, sí. Pero tú tendrías que buscar en esa lista el resto de las técnicas que tengo aquí instaladas. Ok. Entonces, por ejemplo, a priori creo que venía ya por default. Sí, sí. No sé si tienes la de Filter Associator. Sí, también. La que desde a partir de la de generalización ya no. Ok, entonces en esa lista tienes que buscar Generalize Sequential Patterns. Sí, ya. Ya la Y busqué. dale instalar. Aquí arriba te activa este botón de install Sí. y entonces te va a instalar ese paquete. Ahí Ah, te va a decir que primero cierres el Explorer, el Experimenter, todas esas herramientas para que se instale bien. ok. Sí, sí, sí. Y así cada una, supongo, ¿no? Así cada una de estas que aparecen aquí. Ok. Tenemos el hotspot, el a priori predictivo, el SPMF Gropper y el Tertius. Inter. Ujú. Ok, Ahí, sí, pero está bien. sí, Gracias, muchas de gracias. nada. No sé si hay alguna otra duda. Las otras técnicas, la de patrones secuenciales generalizados y la de SPMF Gropper, son para patrones secuenciales. Recuerden que veíamos que los patrones secuenciales son subsecuencias de cadenas que se repiten dentro de la base de datos, que aparecen varias veces. Y bueno, por ahí veíamos la forma en cómo construir estos patrones secuenciales, cómo se van combinando las secuencias para ir formando una secuencia de mayor tamaño. Y entonces aquí simplemente lo que va a hacer es buscarlas. Primero voy a ejecutar el SPMF Gropper. Y aquí lo que nos está mostrando, bueno, igual nos dice cuál es el esquema que estamos utilizando, es decir, el algoritmo, el método, la relación, el número de instancias, el número de atributos, cuáles son los atributos, los nombres. Está usando como base a priori porque decíamos lo que va a evaluar es que cumpla esa propiedad de si una subcadena, bueno, más bien, si una cadena va a ser frecuente o no,
depende de cómo sean sus subcadenas. Entonces, si una subcadena no es frecuente, una cadena más grande que contenga a esa subcadena no va a ser frecuente. Y entonces las va a ir descartando. Tenemos este parámetro que es 0.4 y a partir de eso nos va obteniendo los diferentes patrones y nos va diciendo el número de veces que se repite ese patrón dentro de ese conjunto de datos. Pueden ser patrones simples, por ejemplo aquí que este atributo tome el valor de miopía y que ese se repite 12 veces, o pueden ser combinados, por ejemplo que ese atributo tenga el valor de reduce y que el valor de contact lenses sea none. Esa combinación se repite 12 veces. Igual aquí siempre podemos ver un poco de su descripción y los parámetros que pueda requerir. Aquí me va a dar una pequeña sinopsis y me va a decir cuáles son los parámetros que podemos seleccionar. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo información. Acá también podemos modificar el tipo de algoritmo que podemos usar. Aquí hay varios que se pueden usar como base. Podemos cambiar aquí esta parte que utilice otro tipo de técnica para hacer la búsqueda de esos candidatos a ser patrones secuenciales. Tenemos de patrones secuenciales generalizados. Parte de lo que veíamos es que va a tardar mucho porque está construyendo todos los posibles candidatos. Va a generar primero todos las secuencias de tamaño 1. Sobre esas va a evaluar su frecuencia y luego va a construir secuencias de tamaño 2. Va a ir verificando que cumplan con la propiedad a priori. Si no la cumple, las descarta. Si las cumple, las conserva. Y sobre esas va a analizar su frecuencia. Por ahí veíamos la estrategia para irlas combinando, que decía que si yo quito la primera parte de la primera secuencia y la última parte de la segunda secuencia y coinciden, simplemente voy a unirlas. Le voy a agregar la última parte de la segunda secuencia a mi primera secuencia. También teníamos que si yo tengo que los dos últimos elementos de la segunda secuencia coinciden con uno de los elementos de la primera secuencia, simplemente los agrego. Y entonces, así es como va formando los nuevos candidatos. Ya que tengo esos candidatos, evalúo cuántas veces se repite y voy a hacer ese proceso hasta que ya no tenga forma de construir secuencias más grandes. Y así es como va obteniendo estas secuencias que van a ser las más frecuentes. Y entonces... ¿Para este algoritmo muestra el paso por paso o muestra toda la secuencia al final? Va a mostrar la secuencia hasta el final. Te va a mostrar cuáles fueron las secuencias frecuentes, pero internamente el proceso. Por eso es tan tardado. Okay. De hecho, la clase pasada ¿perdón? Como yo también lo coloqué y también tampoco me carga. Sí, la clase pasada lo lanzamos, pero pues nos ganó el tiempo de la clase y no terminó. Pero es justamente por el tiempo que daba la forma en cómo construye. Por ejemplo, ahorita si lo ponemos a trabajar, aquí me dice que está construyendo el modelo y mientras se esté moviendo, quiere decir que está trabajando. Y la cuestión aquí es el tiempo que puede tardar, aún siendo una base de datos pequeña.
por eso es que se han propuesto otros métodos que van optimizando toda esa parte, porque tanto a priori como el de patrones secuenciales generalizados son muy tardados. Esa forma de construir todos los candidatos, pues no es una forma óptima de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ya no cheques cuánto tiempo tarda, pero bueno, esa vez al menos llevábamos como media hora, si no mal recuerdo, que aún no terminaba el método, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Y por ejemplo, bueno, ya más que nada por curiosidad, por ejemplo, cuando tienen que analizar, no sé, una gran cantidad de bases de datos, me imagino que hay como que equipos para optimizar ese tiempo, ¿no? O sea, hay como para maximizar ese tiempo, me imagino, ¿no? Sí, a veces se utilizan pues ya equipos más como especializados para, o que tienen más capacidad de memoria para pues lograr procesar esas grandes cantidades. Y además, bueno, también hay algunos algoritmos que se pueden paralelizar. Y entonces, bueno, si tienes alguna computadora con varios núcleos o tienes algún servidor y puedas distribuir tu información, pues también eso va a optimizar los procesos, ¿no? Pero depende del algoritmo. No todos los podemos paralelizar. Ok, 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 ok. No sé si hay alguna otra duda. Y pues realmente estas herramientas pues nos ayudan a no tener que hacer el proceso a mano, porque si analizáramos esta base de datos y quisiéramos hacerla a mano, pues nos llevaría demasiado tiempo para generar las posibles reglas, ¿no? Aún utilizando alguna de las variantes que veíamos que nos permiten no realizar todo el proceso, ¿no? Por ahí veíamos métodos de particionado y métodos de este, ir insertando de forma dinámica algunos ejemplos o algunas de los large item set y como ayudándole al método a tenerlos más rápido los candidatos. Aún así sería un proceso que hacerlo a mano pues no sería factible. Entonces todas estas herramientas buscan justamente pues apoyarnos en ese proceso. Y bueno, en su práctica, básicamente lo que tienen que hacer es probar los algoritmos y menciono cuáles son los algoritmos sobre una base de datos en particular, porque bueno, ya sabemos que esa es de tipo nominal, sus atributos, y van a poder probar los métodos sin problemas. Y de ahí pues generar su documento, ahí viene la estructura que debe tener, que debe contener cada parte. Y bueno, esa es la idea de esta primera práctica. Si se aclara un poco mejor cómo funcionan estos métodos y qué hay que hacer. Sí, profe. Sí, profesora. Ok, entonces, de esta parte, ¿duda? Bueno, entonces,
antes de continuar, ya empezaríamos a ver lo que es la parte de clasificación. Sería el siguiente tipo de estrategias que vamos a hablar. Pero bueno, aprovechando que ya tenemos activada la tarea, esta primera práctica, pues si quieren usamos esta hora que resta para que empiecen a realizar su práctica, empiecen a probar, también ahorita aprovechando que ya tienen abierto su hueca, pues empezar a hacer la práctica. No sé si les parece bien. Por mí está bien, profesora. Sí, profe, está bien. Sí, estaría bien, profesor. Sí, Ok, maestra, entonces- estaría bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es desconectarnos. No creo que sea necesario estar ahorita en línea. Y si hubiera dudas, me pueden mandar a través del chat la duda. Y si es necesario, pues nos conectamos para volver a conectar. Bueno, nos conectaríamos para ir aclarando las dudas, o pues si son dudas sencillas que se puedan resolver a través del chat, pues lo vamos haciendo de esa forma. Ok, profesora. Bueno, pues entonces, también les quería comentar, el día viernes tengo una consulta. Gracias, profesor. Hasta luego.